Bien, amados hermanos, pueden tomar asiento. Esta mañana, hermanos, el mensaje se basa en Génesis capítulo 9, del versículo 18 al 29. El título del mensaje es hermanos, escúchenlo, el título del mensaje es Lo que no es pecado, lo que es pecado, lo que es el mayor pecado, lo que es el amor, la maldición y la bendición. Qué nombre tan largo, ¿verdad, hermanos? Yo sé que está muy largo. Seguramente en el seminario me hubieran dicho, no, eso está muy largo. Pero me gusta ese nombre y así lo dejé porque básicamente refleja la estructura del pasaje y refleja lo que vamos a estar aprendiendo esta mañana y el próximo domingo también, hermanos, porque no voy a terminar todo el pasaje. Abran sus Biblias, hermanos, o mírenlo aquí adelante, el pasaje en Génesis 9 del 18 al 29. Y dice la palabra del Señor: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Interesante pasaje, hermanos, interesantísimo pasaje. Lo que vamos a ver es que este pasaje nos demuestra que Dios ha cumplido el pacto con Noé. Lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo. Pero también, hermanos, el pasaje nos muestra que el pecado humano sigue vigente, sigue activo. No se fue el pecado con las aguas del diluvio, sigue vigente. También, hermanos, otra vez vemos a Dios, el juez justo, juzgando sobre el pecado, pero también a Dios como el rey soberano sobre las simientes. Sobre las simientes y por extensión sobre las naciones. Y también, hermanos, este pasaje nos presenta a Jesucristo como la única esperanza de las naciones. Así que pueden ver eso, hermanos. Es bastante lo que este pasaje nos enseña. El bosquejo de nuestro estudio es el siguiente. En primer lugar, vamos a ver el cumplimiento inicial del pacto noético. En segundo lugar, vamos a ver otra vez el pecado. Y dentro de eso vamos a ver lo que no es el pecado, lo que es el pecado, lo que es el mayor pecado y lo que es el amor. Y el tercer punto, que es el que vamos a cubrir el próximo domingo, es otra vez juicio y bendición. La soberanía de Dios sobre las simientes y las naciones, la maldición y la bendición. Bien, así que comencemos, hermanos, el estudio de esta mañana, hermanos. En el último sermón, antes de Semana Santa, les hablaba del pacto noético, que realmente no es un pacto solo con Noé, sino que es un pacto con toda la creación, con Noé, sus hijos, sus familias y con todos los seres vivientes. Es un pacto con toda la creación, un pacto universal. Y recuerden, hermanos, que este pacto incluía una serie de bendiciones, también advertencias. Y quiero que las recordemos. Aquí van a salir adelante. En Génesis 8:22 vemos esa bendición, esa promesa de la preservación de la tierra y de los ciclos de vida. Los ciclos de vida pues son ese verano, invierno, frío, calor, siembra, cosecha, noche y día. Dios prometió que esas cosas iban a seguir
eternamente mientras la tierra permaneciera. En Génesis 9:1 está la repoblación de la tierra. En Génesis 9:2, la continuidad del dominio del hombre o del ser humano sobre la tierra. En Génesis 9:3, la continuidad del sustento del hombre. Y en Génesis 9:4 al 6 está el respeto por la vida del hombre, el respeto de la imagen de Dios en el ser humano. Estas bendiciones, estas promesas, Dios las selló con un pacto, el pacto con Noé, y puso una señal en los cielos, el arco iris. Como dice ahí en Génesis 9, el arco de Dios en las nubes. Cada vez, hermanos, que veamos un arco iris, pensemos en ese pacto y que Dios es fiel a ese pacto y que Dios recuerda el pacto que hizo con Noé. Entonces, hermanos, ¿se cumplió ese pacto? ¿Podemos comprobar que inmediatamente Dios comenzó a cumplirlo? Pues sí, hermanos, eso es lo que vamos a ver en este pasaje. El pacto con Noé era un pacto eterno. Ahí en el versículo 16 del capítulo 9, Dios dijo esto: cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Así que es un pacto eterno. Pero en Génesis 9:18 al 21 podemos ver un cumplimiento inicial, un cumplimiento inmediato de ese pacto. Lo que podemos ver es que Dios cumplió de inmediato y por ende ha estado cumpliendo y va a cumplir completamente su pacto con Noé. En primer lugar, hermanos, vamos a ver tres cumplimientos. Vamos a ver el cumplimiento de la repoblación de la tierra, el cumplimiento de la repoblación de la tierra. Vean ahí, hermanos, en el versículo 18 se menciona a Noé y a sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Y hermanos, esta es la cuarta vez desde Génesis 5 que se menciona a Noé y a sus tres hijos. Cuarta vez desde Génesis 5 hasta Génesis 9. Cuando en la Biblia algo se repite, es porque es importante, hermanos. Y esto se ha repetido 4 veces. El versículo 19 añade que de estos tres, de Sem, Can y Jafet, se pobló toda la tierra. La idea de se pobló, o como dicen sus Biblias, se llenó toda la tierra, es la idea de propagación, es la idea de dispersión. La idea, hermanos, es que de estos tres se propagó o se dispersó la población sobre toda la tierra. Esto, hermanos, es algo que vamos a ver con mayor detalle en los siguientes 2 capítulos, Génesis 10 y Génesis 11, donde vamos a ver el inicio de las naciones, el origen de las naciones y el origen del lenguaje. Recuerde, hermano, Génesis es el libro que explica los orígenes de todas las cosas excepto de Dios. ¿Quiere usted explicar bíblicamente cómo surgieron las naciones, cómo surgieron los lenguajes y por qué la población está dispersa en toda la tierra? Bueno, siga viniendo, siga escuchando, siga leyendo Génesis, porque ahí está la respuesta, hermanos. Entonces, hermanos, de estos tres se llenó toda la tierra. Es importante porque una vez más demuestra que todos los que estamos aquí somos hermanos, somos parientes, somos una sola raza humana. De estos tres se llenó toda la tierra. Significa que esas características del color de la piel, el tipo del pelo, ¿verdad? Colochito, así como el mío, estatura promedio, la forma de los labios, qué sé yo, todas esas características que la gente agrupa como raza, realmente, hermanos, no nos dividen, no nos clasifican, porque todos somos una misma raza. En estos tres hombres, Sem, Can y Jafet, estaban todos los rasgos del ADN, ¿verdad? Para que todos tuviéramos esas diferentes características. Todos somos una sola raza humana. Ahora bien, hermanos, ahí en el versículo 18 resalta el hecho de que Cam se presenta como el padre de Canaán. Es el único de los nietos de Noé que se menciona ahí, Canaán. Esto ya van a ver más adelante
va a ser bien importante en el transcurso de la historia. Entonces, hermanos, desde el inicio Dios ha cumplido con la bendición de la repoblación de la tierra, de que los seres humanos se unen en matrimonio, formen familias, tengan hijos y llenen la tierra. Así que manos a la obra, hombres y mujeres valientes de Dios, ¿verdad? Dios sigue bendiciendo con esta bendición, la bendición de la repoblación de la tierra. Bien, el segundo cumplimiento que comprobamos es el del dominio del hombre, el dominio del hombre. El versículo 20 dice, Noé comenzó a labrar la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra. Una traducción literal de esto es, Noé comenzó a ser el Señor de la tierra. Noé comenzó a ser el Señor de la tierra. Realmente en el texto hebreo así dice. Entonces, hermanos, han surgido dos interpretaciones. La primera interpretación es la que dice que Noé se perfeccionó en la agricultura. O sea, él sacó la agricultura adelante, lo cual, hermanos, sería un gran logro, porque recordemos que después del diluvio, todo en la tierra cambió. Cambió el clima, cambió la topografía, cambiaron las condiciones, todo cambió después del diluvio. Así que él perfeccionara la agricultura es un gran logro que requiere esfuerzo, técnica, ingenio. Hermanos, para mí la agricultura es lo más difícil, hermanos. Yo verdaderamente tengo un gran respeto por los agricultores, los ganaderos, por los hombres del campo, porque eso, hermanos, es difícil, hermano, difícil. La otra interpretación, hermanos, de Noé comenzó a labrar la tierra o Noé comenzó a ser el Señor de la tierra, es que Noé ejercitó dominio. Él se convirtió en el administrador, en el Señor, en el gobernante de la tierra. Esto también, hermanos, representa pues un gran reto. Después de toda esa destrucción del diluvio, Él administró la tierra, Él fue un mayordomo de la tierra, Él trabajó la tierra. Al final, hermanos, ambas interpretaciones tienen sentido, ambas tienen algo de verdad, hermanos, pero lo que demuestran es que el hombre, el ser humano, ejerció dominio sobre la tierra tal como Dios lo prometió. Dios prometió, el hombre va a seguir ejerciendo el dominio. Hermanos, desde entonces Dios ha estado cumpliendo esa promesa. Hoy, hermanos, todavía el ser humano ejerce ese dominio. Todavía Dios está preservando la tierra. Los ciclos de vida de la tierra Dios los sigue preservando. Todavía tenemos verano, invierno, tiempo de lluvia, tiempo seco, día y noche, siembra y cosecha. Todavía, hermanos. Así que a ser productivos, a trabajar, a ejercer dominio sobre todo lo que Dios ha puesto en la tierra, por nuestro bien y por el bien de los demás. Aunque a veces la vida es difícil, hermanos, hay que ver el trabajo como una bendición por la cual Dios nos permite ejercer dominio sobre las bendiciones que Él ha creado en el mundo, pero también para nuestro bien, para nuestro provecho, para que disfrutemos, hermanos. También, hermanos, el tercer cumplimiento que vemos es el del sustento del hombre, el sustento del hombre. Vean que al final del versículo 20 e inicio del versículo 21 dice que Noé plantó una viña y bebió el vino. Noé plantó una viña y bebió vino. En Honduras, hermanos, no somos un gran productor de uvas, no tenemos muchos viñedos, no producimos mucho vino, algo se produce pero no mucho. Pero hay otras sociedades, hermanos, hay culturas, hay países donde las uvas, los viñedos, el vino es de suma importancia. Y han sido de suma importancia a través de toda la historia, hermanos. Les voy a leer un fragmento. Escuchen lo que dice esto, va a salir aquí también. Léanlo y escúchenlo. De todas las plantas cultivadas, la vid, o sea la uva, es la que requiere más cuidados. Y aparecen varios versículos ahí, hermanos. Se consumía desde tiempos antiguos la uva fresca o pasa. La pasa es la uva seca. Era un elemento muy apreciado en la alimentación. Era para alimento. Y se conservaba también en forma de tortas.
Su jugo se bebía fresco o fermentado. ¿Y cómo se llama el jugo de uva fermentado? ¿Cómo se llama, hermanos? Se llama vino. Se llama vino. Seguro es que Noé desarrolló otros cultivos, pero aquí está enfatizando que Noé llegó a dominar ese cultivo que era el más delicado, el que requería mayor ingenio, mayor esfuerzo, mayor progreso, mayor técnica. Él dominó el cultivo de uvas y produjo jugo de uvas y produjo vino de uvas. Así que seguramente, hermanos, él podía alimentar y sustentar a sus familias y podía disfrutarlo. Él podía comerlo, él podía beberlo y compartirlo con su familia. Eso, hermanos, es una bendición. Dios cumple esa promesa del sustento. Dios sustenta la vida. Aquí viene otro artículo, hermanos. Este se llama ¿qué comían los antiguos israelitas? Aquí va a aparecer también, léalo o escúchenlo. El vino pertenece a la tríada. Tríada significa tres cosas esenciales. A la tríada mediterránea de cereales, vino y aceite. Esas tres cosas son esenciales en toda esa zona. Son los principales productos agrícolas del antiguo Israel y los principales componentes de la antigua dieta israelita. El vino contribuyó a la diversidad agrícola, útil en tiempos de hambruna o plaga, y proporcionó seguridad económica como cultivo comercial. El vino también sirvió como una bebida importante en zonas donde el agua potable era escasa debido a la sequía, la contaminación o las guerras. O sea que donde había escasez de agua, tomaban vino. Debido a que el vino era fundamental para la vida, ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento, y la presencia del vino en las tradiciones religiosas de Israel facilitó su adopción por la comunidad cristiana en la Cena del Señor que hoy vamos a celebrar. Entonces, hermanos, las uvas, las pasas, el jugo de uvas, el vino de uvas ha sido un alimento básico, no solo en Israel, en todo el Medio Oriente, en toda la región alrededor del mar Mediterráneo. Dios cumplió con dar sustento para el ser humano. Y entonces, hermanos, así terminamos el primer punto del mensaje. Dios cumplió el pacto con Noé. La humanidad volvió a reproducirse. Incluso Cam ya tenía un nieto, Canaán. El hombre ejerció dominio sobre la tierra. Noé labró la tierra y perfeccionó la agricultura. Y también el hombre obtuvo de la tierra el sustento necesario para alimentarse y para disfrutar. Hermanos, cuán grande es la fidelidad de Dios, hermanos, que cumple todas sus promesas, que nos sostiene, hermanos, que nos permite trabajar y ejercer dominio. Nunca olvide darle gracias al Creador y al sustentador de la vida. Amén. Bien, Dios cumplió y está cumpliendo. Ahora pasamos al segundo punto del mensaje. Otra vez el pecado. Otra vez el pecado. El diluvio arreció durante 40 días y 40 noches. Y toda carne, a excepción de las 8 personas en el arca y los animales, falleció. Fue borrada de la superficie de la tierra. Pero el pecado permaneció. El pecado permaneció. Entonces vamos a ver en primer lugar, hermanos, lo que no es el pecado. Vamos ahí al versículo 20. Lo que no es el pecado. Dice, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino. Bueno, hermanos, lo que definitivamente no es el pecado son las cosas. La uva, la viña, el jugo de uvas, el jugo de uva fermentado. ¿Cómo se llama el jugo de uva fermentado? Vino. Las cosas no son el pecado. Tenemos, hermanos, una inclinación a condenar las cosas. A veces es por un criterio personal, otras veces es por la influencia
cultural que condenamos las cosas y las clasificamos como cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle que no sirve de nada catalogar las cosas como buenas o como malas, porque las cosas no son malas en sí mismas, no son en esencia o intrínsecamente hablando malas. Que quizá, hermanos, podamos decir lo contrario, que son buenas. Porque la Biblia dice que todas las cosas son creación de Dios y que todo lo que Dios hizo es bueno y que debemos estar agradecidos por ello. Vamos a Salmo 104 y vamos a leer el versículo 14 y 15. Aquí va a aparecer también. Y escuchen, hermanos, lo que dice ahí este salmo. Dice, Él, o sea Dios, hace brotar la hierba para el ganado. O sea, Dios también sustenta a las otras criaturas, a los animales, no solo al ser humano, también Él sustenta al ganado, a los pájaros, a los peces, todo. Y las plantas para el servicio del hombre. Él hace que las plantas broten de la tierra, ¿para quién? Para el servicio del hombre. Y vean lo que hace el hombre con eso, para que el hombre, para que Él saque alimento de la tierra. ¿Y qué cosa más? Y vino. Dios permite que de la tierra el hombre saque alimento y saque su bebida, saque vino. Vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Más allá de eso, hermanos, en 1 Corintios capítulo 6:13 dice que las cosas son para el estómago y el estómago para las cosas. Y al final de cuentas dice, a ambas destruirá el Señor, el alimento, las cosas y el estómago. Pero también dice, todo lo que Dios creó es bueno. En 1 Timoteo 4, del 1 al 5, dice que todo lo que Dios ha creado es bueno y que todo es para que lo disfrutemos. Todo es para que lo disfrutemos. También dice en 1 Timoteo 4 que nada debe rechazarse si uno lo toma con acción de gracias a Dios. No tenemos por qué rechazar nada. Más bien, hermanos, ese pasaje ya lo estudiamos, 1 Timoteo 4. Más bien dice que los que prohíben las cosas, como casarse, como alimentos, como bebidas, ellos son los que están en pecado. Los que las prohíben. También, hermanos, dice en Marcos 7:19, y este es el Señor Jesús hablando. Jesús dice que lo que entra a la boca no contamina al hombre. Y ahí mismo dice, y con esto Jesús declaró limpios todos los alimentos. Todo lo que entra a la boca, todos los alimentos, todas las bebidas, etcétera, etcétera. Todo lo declaró limpio Jesús. Entonces, hermanos, las cosas no son pecado. Al hablar de pecado, hermanos, de nada sirve hablar de cosas como vino, como bebidas, como drogas, como artes, como tecnología, como armas, como instrumentos musicales, como ropa. No sirve de nada hablar de cosas cuando hablamos del pecado. Al hablar del pecado, hermanos, y aquí viene el punto, al hablar del pecado, de lo que tenemos que hablar es de pensamientos, actitudes, actos, motivaciones. De eso es lo que tenemos que hablar. Como dijo Jesús, no hay que hablar de lo que está afuera y entra, hay que hablar de lo que sale de lo profundo del corazón. Entonces, hemos hablado de las cosas. En la viña que plantó Noé, en las uvas que cosechó Noé, en el jugo de uva que hizo Noé, en el vino que Noé produjo, no hay ningún pecado. Entonces ahora analicemos sus acciones, porque al hablar del pecado hay que pensar en acciones, en actitudes, en motivaciones. Entonces, ¿cuáles son las acciones de Noé hasta acá? Los actos de Noé han sido trabajar la tierra, plantar una viña, cosechar uvas y hacer jugo de uvas y fermentar jugo de uvas para producir vino y finalmente, hermanos, beber vino. Esas son las acciones de Noé.
En nada de eso hay pecado. En nada de eso hay pecado. Me imagino que la pregunta que ronda en las cabezas es, entonces, ¿beber vino no es pecado? Pues hermanos, hay que ir a la Biblia, como siempre. En ningún lugar de la Biblia dice que beber vino sea pecado. De hecho, hermanos, el pastor Steven Lawson, él menciona ocho razones por las cuales, bíblicamente hablando, beber vino no es pecado. Escuchen estas 8 razones. Número 1, Jesús hizo vino. ¿Les sorprende eso, hermanos? Jesús hizo vino. En las bodas de Caná, Juan capítulo 2. De hecho, hermanos, dice que Jesús convirtió 6 tinajas de agua en vino. Eso más o menos equivale a unos 100 litros de vino. Otra vez, las cosas no son el pecado, no son malas, intrínsecamente malas. Jesús hizo vino. Si eso hubiera sido malo, Jesús no lo hubiera hecho. Amén. Si hubiera sido malo, lo hubiera hecho Jesús, hermanos, pero Jesús lo hizo. Ahora, Jesús no hizo el vino de adorno, ¿verdad? No lo hizo de adorno. ¿Para qué lo hizo Jesús? Para que los invitados a la boda se lo tomaran, hermanos, para que se lo tomaran. Así que, si beber vino fuera pecado, Jesús no hubiera hecho vino. Amén, hermanos. Si fuera pecado, Él no hubiera hecho vino. Entonces, hermanos, ni la cosa, el vino, ni el acto, tomar vino, son malos o pecaminosos. Algunos escritores bíblicos, para refutar estas ideas, dicen que lo que hizo Jesús no fue vino. Pero hermanos, el mayordomo, el encargado del vino, dijo: ¡wow! Este es el mejor vino. O sea, lo que Jesús hizo no fue jugo de uvas, hermanos, fue vino. Segundo, hermanos, Jesús sirvió vino. No solo hizo vino, sino que Jesús sirvió vino. ¿Y cuándo lo hizo? En la institución de la cena del Señor, hermanos. Celebrando la Pascua y convirtiéndola en la cena del Señor, Él sirvió vino. Él tomó la copa, se la pasó a sus discípulos y les dijo: bebed todos de esta copa. ¿Ustedes creen, hermanos, que si fuera malo beber vino, Jesús les hubiera dicho: beban de esta copa? ¿Hubiera hecho Jesús eso? Tercero, Jesús tomó vino y de hecho, hermanos, tomó vino fuerte. En Juan capítulo 19, versículo 30, hablando de la crucifixión de Jesús, dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Así que lo último que hizo Jesús estando en la cruz fue tomar vinagre. La palabra vinagre, hermanos, es una palabra griega que significa bebida de uva sobrefermentada. En otras palabras, bebida alcohólica fuerte. Jesús la tomó en la cruz. Otra razón, Jesús tomará y servirá vino en el reino eterno. En el cielo, hermanos, en el reino, en el estado eterno, Jesús va a tomar vino, va a servir vino y lo va a disfrutar. En Mateo capítulo 26, versículo 29 dice: desde ahora ya no tomaré más de este fruto de la vid, ya no tomaré más vino, hasta el día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, qué hermoso, ¿verdad? En el reino eterno no vamos a ser espíritus volando en las nubes, vamos a ser cuerpos, hermanos, y vamos a comer y vamos a beber y vamos a celebrar con vino con Jesús. También, hermanos, una quinta razón es que el vino era parte del diezmo. En el Antiguo Testamento se habla del diezmo. Una de las cosas que los israelitas podían diezmar era el vino. También, hermanos, los que vivían muy lejos no podían traer vino y ganado y productos de la tierra. Entonces lo que hacían era traer el dinero y con eso podían comprar cosas para celebrar y para comer.
una de las cosas que literalmente dice la Biblia que podían comprar era vino. Era vino. Sexto, el vino se usaba en el servicio del templo. Todos los holocaustos y los sacrificios se traían con vino. La Biblia le llama el vino para la libación. El vino para la libación. También, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se servía vino en celebraciones. La boda de Caná es un ejemplo. También cuando invitaban a Jesús a comer, había vino. Y por último, hermanos, el vino tenía usos preventivos y medicinales. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que a causa de sus enfermedades ya no use agua, sino que use un poco de vino. Entonces, hermanos, la novena razón sería porque en ningún lugar de la Biblia prohíbe beber el vino. En ningún lugar de la Biblia dice que eso sea pecado. Pero, hermanos, aquí viene algo bien importante. Yo no vine aquí a defender el vino. No vine aquí a defender ninguna cosa. No vine aquí a defender bebidas alcohólicas, ni drogas, ni artes, ni tecnología, ni armas, ni prendas de vestir, ni ritmos musicales, nada. Yo no he venido a defender nada. Lo que estoy tratando de hacer, hermanos, es que aprendamos bíblicamente a entender qué es el pecado de verdad. Para que entendamos, hermanos, porque es la voluntad del Señor, que comprendamos, que tengamos una cosmovisión bíblica. Quiero que todos veamos en dónde verdaderamente está el pecado. El pecado no está en las cosas, está en las actitudes, está en los actos, está en las motivaciones, pero no como yo o como usted los juzgue. No está en mi criterio o su criterio. Está en cómo los juzga la palabra de Dios. Mi opinión o su opinión no son la ley, hermano. La palabra de Dios sí es ley. Entonces, hermanos, tengo que añadir algo. Si para usted tomar vino es pecado, pues si usted bebe vino, solo para usted y solo para usted va a ser pecado, pero no para los demás. Lo que estoy tratando de decir es que si en su conciencia beber vino es pecado, entonces no beba vino, porque si usted bebe vino y su conciencia lo acusa, usted está en pecado, porque usted pecó contra su conciencia, porque usted hizo algo que su conciencia le dice que va a ofender a Dios, y nadie debe atreverse a ofender a Dios. Nadie. Siempre va a ser preferible tener una conciencia limpia. Entonces, si usted tiene dudas, no lo haga. Pero eso solo aplica para usted, no para las demás personas. Su conciencia, sus dudas, sus opiniones no legislan la vida de otras personas. Su conciencia no es la ley. La palabra de Dios es la ley. La Biblia no prohíbe beber el vino. Así que si la conciencia de otra persona considera totalmente inocente tomar vino y esa persona toma vino, entonces no peca. Entonces, hermanos, la conciencia solo aplica para usted mismo. Alguien dirá, pero es que, hermano, ¿no ve todo el daño que ocasiona el vino en el mundo? Sí lo veo, todo el daño que el alcohol ocasiona, lo veo. Lo he experimentado en mi propia vida y sé de muchas situaciones en las que ha causado estragos, pero otra vez, mi conciencia, mis experiencias, las situaciones de la vida no son la ley, solo la palabra de Dios es la ley. Mi conciencia, mis opiniones, mis experiencias, mis situaciones solo me sirven para mí mismo, para lo que yo voy a decidir, pero la palabra de Dios es la única que puede juzgar lo que otros deben hacer o no deben hacer. Y para cerrar esto con lo que no es pecado, vean en Colosenses 2:16. En Colosenses 2:16 dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o a bebida. Que nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben.
o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. Y mire, dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Bien, hemos hablado de lo que no es pecado. Las cosas no son el pecado. Tampoco lo que mi conciencia diga, solo lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahora, hermanos, veamos lo que es el pecado. Génesis 9:21. Génesis 9:21 dice: Noé se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Noé se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Hay un proverbio japonés, hermanos, que dice lo siguiente. Escuche lo que dice: con la primera copa, el hombre bebe vino. Con la segunda copa, el vino bebe vino. Y con la tercera copa, el vino se bebe al hombre. ¿La han escuchado? Sí, la hermana Ilse sí lo había escuchado, ¿verdad? Porque lo iba diciendo. Lo que está diciendo, hermanos, es que llega un momento en que el hombre ya no domina, sino que el vino domina. Y eso pasa con cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, con otras bebidas, con otros alimentos, con la tecnología, con las artes. Llega un momento en que eso domina al hombre. Y ese fue el problema de Noé. Noé se embriagó, Noé tomó vino en exceso, él se emborrachó, diríamos nosotros, ¿verdad? Y producto de eso se desnudó. Así que tuvo una consecuencia, hermanos. Pero, hermanos, aún no ese es el pecado en sí. El pecado en sí no es tanto que él se emborrachara. El pecado es que emborracharse atenta contra la voluntad de Dios. Ese es el pecado, que Noé atentó contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Noé ejerciera dominio, pero Noé perdió su dominio. Noé tenía que ejercer dominio sobre el vino, pero el vino lo dominó a él. Él no se detuvo cuando era necesario. Él abusó de su libertad hasta que perdió el control. Él podía beber vino, pero él no podía embriagarse con el vino de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso es lo más importante, de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí está el pecado, hermanos. El pecado no está en las cosas, el pecado es un pensamiento, es una actitud, es un acto, es una motivación que atenta contra la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprobar que Noé atentó contra la voluntad de Dios? Bueno, de dos formas. En primer lugar, porque perdió el dominio. Vean en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas. Otra vez, las cosas todas me son permitidas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Tengo que mantener el dominio. Noé perdió el dominio. Segundo, porque la Biblia explícitamente dice que embriagarse es pecado. Está clarito en la Biblia que embriagarse es pecado. Podríamos estar mucho tiempo viendo varios pasajes. Vamos a ver 4, hermanos. Miren Lucas 21:34. Jesús dice: estén alertas, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Estén alertas, no se emborrachen, no se afanen con las cosas de la vida. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino. Romanos 13:13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, o en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Claramente está prohibida la borrachera, el embriagarse. Primera de Pedro 4:3, porque el tiempo pasado ya basta, ya es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ya basta de eso. Está claramente dicho que
la borrachera, el embriagarse, es pecado. Aparte de eso, hermanos, en la Biblia vemos que el embriagarse no nos permite ver la gloria de Dios. El que se embriaga deja de ver a Dios y su gloria, porque ha perdido el dominio. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, versículo 11 dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, ay de los que madrugan para seguir bebiendo, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay música y vino, y no miran la obra de Jehová. Lo que está diciendo es que el que se deja llevar, el que pierde el dominio del vino o de la música, deja de ver la gloria de Dios. También la embriaguez es opuesta a la obra del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. En la antigüedad, en las religiones idólatras, bebían vino, según ellos, para ponerse bajo el dominio de sus dioses. La Biblia dice: si quieres estar lleno del dominio de Dios, entonces, del Espíritu Santo, entonces, que la palabra de Cristo vive en tu corazón. La embriaguez es contraria a la obra del Espíritu Santo. También la embriaguez se opone a nuestra esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Como dijo Jesús en Lucas: dejen de estar bebiendo porque yo ya regreso, estén alertas, no se den a los placeres de la vida, cualquiera que sea, vino, sensualidad y todo lo demás. Vamos a ver qué pasó. ¿Tenemos el otro micrófono, hermanos? Bueno, vamos a ver, hermanos, cómo hago. No tengo una voz tan fuerte. También en la Biblia vemos, hermanos, que el vino nos lleva a mayor deshonra. Cuando nos embriagamos, hermanos, podemos ser objeto de deshonra. Y el ejemplo perfecto de esa deshonra es el de Noé. ¿Qué pasó cuando él se emborrachó? Él fue objeto de deshonra. Se quitó la ropa, quedó desnudo y lo encontró uno de sus hijos. Hermanos, ¿cuántas veces el que se embriaga hace el ridículo? Y no solo que hace el ridículo, sino que daña a otras personas. Hermanos, es fácil aprovecharse de un borracho o de una borracha. Incluso en la Biblia, en Habacuc, ¿cuál de los dos? Ok. Incluso en Habacuc, capítulo 2, versículo 15, dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay del que mezcla su veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Hay muchos hombres que se han aprovechado de mujeres por medio del vino, del alcohol, embriagándolas. Entonces, hermanos, beber el vino no es pecado, embriagarse con el vino sí es pecado, perder el dominio. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a tener dominio y porque claramente la Biblia lo condena. El pecado son pensamientos, actitudes, motivaciones y actos contrarios a la voluntad de Dios. Miren en cuanto a las actitudes. Siguiente diapositiva. Colosenses 3, 8, 9 dice: desechen la ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo. Dejen la mentira. Ahí están las actitudes. Esas actitudes son pecado. En cuanto a las motivaciones. Primera de Corintios 10, 31, 33 dice que cualquier cosa que hagamos, la hagamos para la gloria de Dios. Miren el versículo 31, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y en el versículo 33 dice: no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos. ¿Y cuál es el beneficio de muchos? Miren ahí al final el versículo 33, anterior, que sean salvos. Mi motivación al hacer algo es la gloria de Dios y que otras personas vean al Dios glorioso y crean en Él. En cuanto a los actos, 1 Corintios 6, 9 al 10 dice:
No se dejen engañar, los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y estos solo son ejemplos, estos son ejemplos. También, hermanos, es pecado no hacer lo que Dios manda. Por ejemplo, Santiago 4:17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. Así que no ser humilde es pecado, no ser agradecido, no ser obediente, no trabajar, no congregarse en la iglesia, no hacer el bien, no perdonar, no ser generoso, todo eso es pecado. Todas esas cosas, hermanos, que la Biblia claramente dice, no dependen de mi conciencia, no dependen de mi opinión, no dependen de la experiencia, no dependen de la cultura. Simplemente porque la Biblia lo dice, son pecados. Por ejemplo, si yo cometo adulterio, pero digo, mi conciencia no me acusa, siempre es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente lo dice. Así que, hermanos, para cerrar este asunto de lo que no fue pecado, quiero volver a leer lo que dice Steven Lawson. Él dice lo siguiente, hermanos, miren lo que dice Steven Lawson. Un extremo es decir que la Biblia diga que beber vino es pecado, y otro extremo es decir que la Biblia diga que puedo beber todo el vino que yo quiera hasta caer borracho. O un extremo o lo otro. La verdad está en medio. Pero queremos ser claros, no hay ninguna virtud en añadirle a la verdad, como tampoco hay virtud en quitarle o restarle a la verdad. Lo que simplemente queremos es la verdad tal como está escrita en la palabra de Dios. Es lo que queremos, lo que dice la palabra de Dios. No podemos ir más allá de lo que la Biblia dice, no podemos añadirle, no podemos quitarle. No somos más santos y más justos que Dios. ¿Escuchan eso, hermanos? No somos más santos, justos y puros que Dios. Si nosotros decimos que algo es pecado y Dios no lo dice, estamos actuando como que somos más santos que Dios. Y déjeme decir algo, no lo es. Usted o yo, ninguno de nosotros es más santo, más sabio, más puro, más justo que Dios. Así que lo que queremos es saber lo que la Biblia dice. Y una vez que lo sabemos, no nos avergoncemos, hermanos. Una vez que sabemos lo que la Biblia dice, no tengamos vergüenza de creer y de actuar como dice la Biblia. Hemos visto lo que no es pecado y lo que sí es pecado. Ahora vamos a ver lo que es un pecado más grande, el pecado mayor. Vean el versículo 22, Génesis 9:22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Otra vez, ahí se habla de Canaán, ¿verdad? Eso va a ser más importante adelante, hermanos. Pero aquí lo que nos está diciendo es que Cam vio la desnudez y actuó. ¿Cómo actuó? Bueno, salió a decírselo a sus hermanos. Ese es el pecado mayor. Ese es el pecado mayor. Aquí se nos está revelando una actitud, pero también actos pecaminosos de Cam. Miren la actitud, hermanos, la actitud de Cam. Donde la Biblia dice que Cam vio la desnudez de su padre, hermanos, la palabra ver, ahí no dice solo como que simplemente vio y está desnudo, ¿verdad? Y puso su vista para otro lado. Lo que la Biblia está diciendo es que Cam lo contempló, se detuvo a verlo y sus ojos se quedaron pegados en su padre, desnudo, vulnerable, en una situación vergonzosa. Hermanos, hay 2 tipos de ojos y 2 tipos de mirada. Están los ojos y la mirada boomerang, ¿verdad? Es cuando vemos algo, pero regresan a nosotros nuestros ojos, no se quedan pegados allá, ¿verdad? Cuando un hombre ve a una mujer bonita, ¿verdad? La mujer es bonita, eso no lo puede negar, pero los ojos deben volver. Tienen que ser ojos boomerang, tienen que volver. Están los otros ojos y las otras miradas que son la mirada de flecha o de dardo. Cuando usted tira una flecha,
o un dardo, el dardo no regresa, ¿verdad? Se queda pegado en el blanco. Y muchos varones ven la mujer, ¿verdad? Y los ojos se quedaron como flechas o como dardos pegados. Así fueron los ojos de Cam. Los ojos de Cam se quedaron pegados en la situación vergonzosa de su padre. Eso refleja una actitud pecaminosa. Tal vez era desprecio, él despreciaba a su padre. Tal vez una actitud de burla o quizá una actitud de venganza. Me voy a desquitar todas las que me ha hecho mi papá aquí. Su actitud era pecaminosa. También sus actos. ¿Qué tuvo que hacer Cam? La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué era lo que tenía que hacer Cam? Bueno, lo que hicieron sus hermanos. Cubrirlo. En vez de contemplar la vergüenza de su padre, él tuvo que cubrir la vergüenza de su padre y no decírselo a todo el mundo, hermanos. Solo habían unas cuantas personas, 8 personas del arca, más los hijos que ya les habían nacido, y él salió a decírselos. Él le dijo a todo el mundo, hermanos, todo el mundo: vengan a ver, aquí está mi papá desnudo. Miren el versículo 23, hermanos, vean el versículo 23. Dice que Sem y Jafet tomaron el manto, o sea, literalmente tomaron la ropa y se la pusieron a su padre. Lo que indica es esto, hermanos, que Cam vio a su padre desnudo, lo contempló y que agarró la ropa y salió. Y fue donde sus hermanos y le dice: nuestro papá está desnudo, vengan a verlo, miren, aquí está la ropa, por si no me creen. Eso fue lo que él hizo. Cam expuso a su padre a la vergüenza y al ridículo. Cam se agradó de verlo así y quiso que otros también lo vieran así. Lo sometió al escrutinio público para que otros lo desdeñaran, para que otros lo criticaran como él lo hacía. Y hermanos, hoy en día muchos hacemos eso, hermanos, con nuestros padres. Que por qué yo soy alcohólico, porque mi papá es alcohólico. Que por qué soy mujeriego, porque mi papá era mujeriego. Que por qué soy enojado, porque mi papá era enojado. Mi papá tiene la culpa de todas las cosas, mi mamá tiene la culpa de todas las cosas. Es la misma actitud que Cam. Y también sus motivaciones. ¿Qué buscaba Cam al hacer esto? Seguramente que él no buscaba la restauración de su padre. Tampoco buscaba el bien de sus hermanos. Todo lo contrario. Él buscaba la vergüenza, el ridículo, la deshonra de su padre. Pero también, quizá, Cam estaba buscando dividir a la familia. Cam estaba buscando que sus hermanos se pusieran en contra de su padre. Él estaba causando división en su familia. Eso es mayor pecado. Generalmente decimos, hermanos, todos los pecados son iguales. Pecado es pecado. Y en cierta forma sí, porque todos los pecados atentan contra la voluntad de Dios, como estamos diciendo, cierto. Y porque todos los pecados se pagan con la muerte, la paga del pecado es muerte, cierto. Pero de otra forma, no todos los pecados son iguales. Porque no todos los pecados tienen el mismo castigo y no todos los pecados son vistos de la misma forma por Dios. ¿Qué creen que significa, hermanos? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué significa eso? ¿Qué es peor, hermanos? ¿Qué es peor? ¿Que alguien le saque un ojo o que alguien le dé un golpe? ¿Qué es peor? Que alguien le saque un ojo, ¿no? Entonces lo que está diciendo, hermanos, es que a cada pecado
A cada pecado corresponde una pena. O sea que hay pecados que merecen una pena mayor. Hay pecados para los cuales la pena es pena de muerte. Y hay otros pecados para los cuales la pena no es pena de muerte. Ustedes pueden revisar el Antiguo Testamento y la embriaguez no se cataloga como pecado de pena de muerte. No hay una pena de muerte para el que se emborracha, pero adivinen para qué sí hay pena de muerte. Miren Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. En otras palabras, si los deshonra, tus días llegan a su fin. Éxodo 21:15. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. Éxodo 21:17. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. A veces, hermanos, vemos las cosas al revés. Uy, un hombre que se emborracha, pero qué horrible pecador que es. Pero si un joven le grita a su madre, le roba el dinero a su padre, es que es normal por la edad, son las hormonas, hay que tenerle paciencia. Vemos las cosas totalmente al revés, hermanos. ¿Y qué decir del otro pecado de Cam? El pecado de sembrar discordia entre hermanos. Dice Proverbios 6, versículo 16. 6 cosas hay que el Señor odia. Lenguaje fuerte. 6 cosas hay que el Señor odia. Y miren la última. El que siembra discordia entre hermanos. El que usa su lengua o lo que sea para dividir a una familia, para dividir a una iglesia. Ese es mucho mayor pecado que el que se emborracha. Dios dice odio, odio. Mucha mayor abominación. Hemos visto entonces lo que no es pecado, lo que sí es pecado y lo que es mayor pecado. Ahora hablemos de lo que es el amor, de lo que es el amor. Miren el versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Hermanos, este versículo se esfuerza y da detalles minuciosos para demostrar que Sem y Jafet querían honrar a su padre. Se esfuerza en demostrarlo. No lo voltearon a ver. Caminaron de espaldas con la ropa para cubrirlo. Ellos querían cubrir su vergüenza. Ellos demostraron un amor verdadero. Entonces vemos lo que es el amor, vemos la actitud. Ni siquiera se atrevieron a ver la desnudez de su padre. No le quisieron dar entrada a malos pensamientos o a sentimientos de superioridad sobre su padre. No le quisieron dar entrada a sentimientos negativos en contra de su padre. Vemos su acto. Expresaron amor cubriendo la desnudez de su padre, caminando hacia atrás, llevando aquella ropa. Es un acto de cubrir la vergüenza, cubrir al que está en una situación difícil. Sus motivaciones. Las motivaciones de Cam fueron avergonzar a su padre y crear división en la familia. Las motivaciones de Sem y Jafet fueron restaurar el honor de su padre y mantener unida a la familia. Lo que es el amor, dice Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8, sobre todo sean fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12, el odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Proverbios 17:9, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa aún
a los mejores amigos. El que confronta el pecado, tal como dice la Biblia, cubre la falta, cubre el pecado, ama a su hermano y busca la restauración y busca la unidad de la familia. Pero el que anda repitiendo la falta casa por casa, aún hasta los mejores amigos puede llegar a separar, aún hasta la mejor iglesia puede llegar a dividir. Y ese es mayor pecado. Ese no es el amor. Cuando celebramos la cena del Señor, dice la palabra que debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos. Debemos saber qué estamos haciendo. Debemos saber cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestros actos, cuáles son nuestras motivaciones. Y debemos pensar, ¿estoy buscando el amor y la unidad y la honra y la restauración? ¿O estoy buscando la deshonra? ¿Estoy buscando la separación? ¿O solo estoy buscando mi propio bien? ¿Solo estoy buscando mi placer? ¿Qué estoy haciendo? Cuando celebramos la cena del Señor, dice la palabra que debemos examinarnos a nosotros mismos. Así que al celebrarla, hermanos, esta mañana yo quiero que usted piense esto. Quizá usted no ha estado ejerciendo dominio sobre las cosas de este mundo. Quizá como Noé se está dejando dominar. Puede ser un vicio, puede ser un mal hábito, puede ser una adicción contra cualquier cosa. No solo piense en el vino, piense en todo lo que puede producir una adicción. Quizá usted no está ejerciendo dominio, lo está perdiendo y está dejando de ver la gloria de Dios y no se está sometiendo al Espíritu Santo y está causando problemas a su alrededor. Hoy es tiempo de que confiese ese pecado y le pida perdón al Señor. También quiero que usted piense, quizá he estado juzgando a los demás con mi propia conciencia, opinión o experiencia como ley. He utilizado mis criterios para juzgar a los demás. No estoy juzgando las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso ha traído problemas. Pues hoy también es tiempo para que confiese el pecado, para que medite y para que se arrepienta y para que se someta a la palabra de Dios tal como está escrita. No necesita añadirle, no necesita quitarla. Solo necesita ver qué es lo que dice. También quiero que piense, quizá he estado deshonrando a mi padre o a mi madre. Quizá he sido irrespetuoso, quizá he sido desobediente, quizá le he gritado, le he faltado el respeto, no le escucho. Y hoy se ha dado cuenta que en el Antiguo Testamento eso era digno de muerte. Así que hoy es el momento de que confiese su pecado, le pida perdón al Señor y después, cuando salga, vaya a pedirle perdón a su padre o a su madre. O piense, quizá he estado sembrando discordia entre hermanos. He estado utilizando el engaño, la calumnia, la difamación para dañar a otro. O quizá no está mintiendo, no está engañando, quizá está diciendo la verdad, como Cam. Cam dijo la verdad. Ahí está mi papá desnudo. Aquí está la ropa, miren. Es la verdad. Pero no lo está haciendo para restaurar a alguien. No lo está haciendo para traer el amor y la unidad a la familia o a la iglesia. Entonces, hoy es el día que confiese el pecado y le pida perdón al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a venir en silencio, como la vez pasada, a recoger el pan y la copa. Y medite, pasen adelante, no
platicando, no haciendo guasa, meditando en las cosas que acabo de decir, pasen a tomar la copa y el vino. Les he dicho, hermanos, que un pecado mayor es el sembrar discordias, el sembrar rencillas, el sembrar controversias, el causar divisiones entre la familia o en la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, hablando de la cena del Señor, dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Para nada se congregan, dice él, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Entonces, cuando os reunís, no es para comer la cena del Señor. Deshonrar al padre, a la madre, causar divisiones en la iglesia es un pecado mayor, porque ni siquiera nuestra adoración recibe el Señor. No recibe nuestra adoración. Así que, hermanos, nuevamente, confesemos nuestros pecados. Vamos a orar y que cada quien examine su corazón. Y después de orar vamos a cantar la promesa del Señor. Su gracia es mayor. Él puede perdonar ese pecado si usted lo confiesa, si usted se arrepiente y si usted también pide perdón a los demás. Así que oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque tu palabra verdaderamente es luz. Es una guía que no falla. Es una guía que no conduce al error, que no conduce a la perdición, que no lleva al pecado. El que cree y obedece y pone en práctica tu palabra no se equivoca, no peca. Sin embargo, el que pone en primer lugar su opinión, las opiniones de la cultura, las opiniones de los demás, seguramente camina hacia el pecado. Y el problema es que arrastramos a otros también y causamos división. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos permitas examinar nuestro corazón. Y si hemos caído de esa forma, Señor, perdónanos. Si hemos perdido el dominio, si hemos perdido el control, como Noé, que se embriagó por el vino, perdónanos. También si hemos juzgado a otros con base en nuestra conciencia, con base en nuestra opinión, y no lo hemos hecho con base en la palabra de Dios, perdónanos también, Señor. Señor, si hemos hecho lo peor, si hemos deshonrado al padre, a la madre, si hemos causado división en nuestra familia, en nuestra iglesia, aún en nuestro grupo de trabajo, entre nuestras amistades, si hemos sido los que llevan la murmuración, la difamación, el chisme, la mentira, o aún si llevamos la verdad, pero con una motivación incorrecta, con la motivación de destruir, de causar daño, Padre, lo confesamos y te pedimos perdón. Límpianos, Señor, límpianos, para que así, Señor, con una conciencia limpia, con un corazón puro, con una fe no fingida, podamos hacer memoria de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pagar por esos pecados, pagar por cada uno de esos pecados con su sangre preciosa, de valor infinito,
para comprar nuestras vidas, para darnos redención, para adoptarnos en el reino de tu Hijo. Gracias, Padre, porque tu gracia es mayor. Y gracias porque confiamos en que tu Hijo Jesucristo vuelve pronto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos, hermanos.